Un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabe Sepúlveda, abogada economista, y en este video vamos a hablar sobre un tema que siempre, todo está muy relacionado con todo lo que hablamos aquí, y es el tema de si un padre, una persona que es padre o madre, tiene bienes que ha adquirido a través de toda su vida, bienes en los que ha invertido, bienes que son, pues, por ejemplo, para su uso propio, uso personal, como su casa, o esos bienes que tiene para inversión, como esa segunda casa, ese segundo o tercero, cuarto, quinto apartamento, y se preguntan que cómo pueden hacer esa distribución en vida, cómo pueden repartir en vida esos bienes a sus hijos, ¿sí? Surge mucho esa pregunta, así que quise hacer un video para responder esto, porque es muy de la cotidianidad. Así que vamos a hablar sobre este tema de la parte legal, qué figuras jurídicas hay para hacer esa distribución, esa repartición en vida del padre o la madre a sus hijos y qué efectos tributarios tiene. Claro está que ustedes recuerden que este tipo de videos son videos en donde si bien damos bastante información, pero no suplen una asesoría personalizada. Recuerden que cada caso es especial, cada persona tiene unas situaciones especiales y diferentes, ¿cierto? Que hay que entrar a revisar. Así que bueno, vamos a iniciar con ese tema, no sin antes pedirles que por favor le den like a este video, lo compartan con otras personas a quienes también esta información les sea de ayuda. Y si eres nuevo en el canal, si no estás suscrito, súper bienvenido a suscribirte a este canal. Antes de iniciar, yo les quiero recordar o les quiero dar a conocer a aquellos que van a ver ese video que también nosotros hablamos muchísimo de otro tema que es el de remates judiciales para adquirir precisamente bienes a precios bien económicos. Es simplemente una modalidad de negocio. Entonces, para aquellas personas que les interese, que también siguen mucho este canal por ese tema, que es simplemente un paréntesis, que siguen mucho este tema, pues les quiero recordar que si ustedes están buscando invertir en bienes a precios muy interesantes, recuerden que en rematandobienes.com encuentran los listados de los remates judiciales que se van a dar en Colombia a precios muy interesantes. Así que simplemente pues les indico que en rematandobienes.com pueden adquirir esos bienes y pues vamos a ver para ello un pequeño video y después de eso entramos en materia con el tema de este video. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Listo, iniciamos con el tema. Y es que existen varias figuras que de forma resumida vamos a hablar acá para que ustedes conozcan cómo esos bienes que ustedes tienen los pueden distribuir desde ya a sus hijos, es en vida, ¿cierto? De ustedes a sus hijos. Y para ello, pues primero que todo nos vamos a referir a la figura de partición del patrimonio en vida. Esta es una, digamos, es una ficción jurídica, ¿no? Que nos trae la ley, es la ley 1564 del 2012, es el Código General del Proceso en su artículo 487. Así que en este artículo que vamos a verlo, se los voy a presentar por acá. Aquí. En este artículo del Código General del Proceso, nos menciona acerca de esta figura, ¿sí? Exactamente en el artículo 487, en el parágrafo. Justamente en la parte en donde nos habla sobre el trámite de la sucesión, hay un parágrafo, una partecita que nos indica que también en vida se podrá partir ese patrimonio. Y es lo que nos indica el parágrafo, y es la partición del patrimonio que en vida, espontáneamente, quiera efectuar una persona, recuerden, es en vida, para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración,
porque recordemos que también está la figura del usufructo, ¿no? Entonces, que nosotros, por ejemplo, si somos padres y queremos desde ya que nuestros hijos repartirles bienes, también podemos utilizar el darles la nuda propiedad, que ya la hemos hablado, igual la vamos a mencionar más adelante, y nosotros reservarnos el usufructo. Entonces, en este caso, esta figura también permite que además de que utilicemos la partición del patrimonio en vida, ¿sí? Que nos trae el Código General del Proceso, también en ese proceso puede el padre o la madre reservarse el usufructo, ¿sí? De esos bienes que reparta en vida. Entonces, por eso la norma dice lo siguiente: la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo, miren que puede ser todo o parte de sus bienes, solamente una parte, con o sin reserva de usufructo de administración, ¿cierto? Con o sin. Deberá previa licencia judicial. Importante esto para aquellos que quieren hacer esa partición de patrimonio en vida. Previa licencia judicial efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten, y esto que voy a decir es muy importante, porque si bien se puede hacer esta figura, si bien podemos repartir ese patrimonio que tenemos nosotros en vida a nuestros hijos, pero hay que tener en cuenta unas limitaciones, y aquí la norma no la dice. Entonces dice que en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. ¿Listo? En el caso de esto será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Así que importante tener en cuenta estas limitaciones si nosotros queremos hacer esa partición del patrimonio en vida. Ahora dice por acá, los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que debieron tener conocimiento de la partición. Entonces, tener en cuenta que si bien es posible que a través de esta ficción jurídica nosotros realicemos una partición del patrimonio en vida, de todo o de algunos bienes, con o sin usufructo, reservando su usufructo, pero teniendo en cuenta las limitaciones que vimos, ¿no? Respetando ya lo que vimos en esta norma. Así que es posible a través de esta figura, siempre y cuando se cumplan dichas condiciones. Obviamente, como les digo, aquí vamos a mencionar de una forma rápida cuáles son esas figuras, no vamos a entrar en detalle, ya que eso, para eso se requiere pues una asesoría. Ahora la pregunta es, listo, ya sé que yo puedo realizar un tipo, esta partición del patrimonio en vida, pero la pregunta es, ¿el tema tributario qué? ¿Cierto? Entonces, respecto a esta figura en el tema tributario, nos indica la norma que en el estatuto tributario, ¿sí? En especial en lo que tiene que ver con 302 y 303 del estatuto tributario y 307 numeral 4 para las ganancias ocasionales exentas. Entonces, nos indica el estatuto tributario que también se va a aplicar el impuesto de ganancia ocasional sobre esas ganancias ocasionales que van a estar generándose en cabeza de esas personas que reciben ese patrimonio, ¿no? Entonces, algunas personas a veces piensan que de pronto con este tipo de procesos nos vamos a librar de esos impuestos, y la realidad es que casi que funciona como si se hubiese hecho una sucesión, ¿cierto? Solamente que en este caso no se abre ninguna sucesión, pues porque tampoco ha muerto la persona, se hace en vida, pero sí genera los mismos efectos como si se hubiese hecho una sucesión, y es que para aquellas personas que reciben esos bienes, pues ¿qué se va a generar? Una ganancia ocasional para ellos. Y por tanto vamos a hablar del impuesto de ganancias ocasionales. También igual podemos hablar de alguna clase de exención, ¿cierto? Como es para ayudar a disminuir ese impuesto de ganancia ocasional, pero ya será tema de otro video, simplemente lo menciono por aquí. Y bueno, vamos con la segunda figura, y es la nuda propiedad y el usufructo. Y es que para la nuda propiedad y el usufructo, yo ya les he explicado, ¿sí? Anteriormente, en un anterior video, acerca de cómo funciona esta nuda propiedad y este usufructo, pero rápidamente les recuerdo. Recuerden que esta es la segunda forma de repartir los bienes en vida de los padres, del padre o la madre. Simplemente es para ver, ustedes ya verán, revisarán cuál es esa mejor forma para ustedes.
Así que la nueva propiedad del usufructo, recordando cómo funciona, y es de la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un bien inmueble, nosotros tenemos el pleno dominio sobre ese bien, es decir, pleno dominio es que yo tengo unos derechos sobre ese bien inmueble, derechos de usarlo, de gozar de ese bien, pero también de disponer de él, de decidir venderlo, hipotecarlo, ¿cierto? Así que ese es el pleno dominio sobre un bien inmueble, ¿cierto? Tenemos esos derechos. Ahora, esos derechos o ese pleno dominio se puede dividir en dos. En la mera titularidad del bien, en yo tener solo el derecho de ser el titular, mero titular, y ya. Pero, y aparte, ¿cierto? La otra parte es el derecho de usarlo y gozarlo. Entonces, yo puedo dividir ese pleno dominio en dos. Mero titular o nuda propiedad se llama, y usufructo, derechos de usarlo y gozarlo. Entonces, ambos, pues, conforman el pleno dominio de un bien. Así que yo puedo separarlos. ¿Listo? Entonces, con estas figuras que ya hablamos anteriormente, las trae el Código Civil, también obviamente tienen su regulación tributaria. Con estas figuras, yo como padre o como madre, desde ya puedo transferir la nueva propiedad de un bien inmueble a mi hijo o mi hija. Le transfiero esa nueva propiedad para que cuando yo ya no esté, y bueno, yo me reservo el usufructo. Entonces, y vitalicio. Entonces, cuando yo ya no esté, entonces ese usufructo que yo me había reservado vuelve al nudo propietario. Y como vuelve, entonces se configura el pleno dominio de ese bien. ¿En quién? En el nudo propietario. ¿Quién era el nudo propietario? El hijo. Entonces, y esa consolidación, ya vamos para el tema tributario, no genera una ganancia ocasional, no genera un impuesto de ganancia ocasional en ese caso. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros, antes de haber hecho cuando apenas iba a hacer la transferencia de la nueva propiedad, pues ahí sí puede generar un impuesto, tal vez, ¿cierto? Que puede ser de impuesto de ganancia ocasional o impuesto de renta, dependiendo, y dependiendo de la forma en cómo se haga esa transferencia. Si yo, por ejemplo, le voy a transferir la nueva propiedad a mi hijo o a mi hija a través de una compra-venta, entonces recordemos que yo estoy vendiendo algo, ¿cierto? Y se supone entonces que yo estoy recibiendo un dinero y genero tal vez una utilidad. Entonces, en ese caso, yo vendedora, que le vendí a mi hija la nueva propiedad, recibí una utilidad. Pero en este caso va a ser, digamos que si genera un impuesto, va a ser muchísimo más bajito que yo haberle vendido a mi hija todo el pleno dominio del bien. ¿Por qué? Porque la nueva propiedad tiene un valor mucho, mucho más bajito, ¿sí? Que el pleno dominio. Para efectos tributarios, la norma indica que yo debo o se debe respetar que la nueva propiedad es igual al 30% del valor o el 30% pues de ese bien, ¿sí? Y el 70% es igual al valor del usufructo. Espero se entienda, y si no, ya saben, asesoría personalizada. Pero entonces es mucho más bajito el impuesto al uno transferir la nueva propiedad. También lo puede hacer a través de, o puede ser que no termine pagando nada, puede ser, depende del caso. O puede ser que yo lo haga a través de donación, pero entonces en ese caso, como yo le dono, entonces a mi hija, entonces mi hija que recibe la donación, recibe una ganancia ocasional. Y en ese caso, si mi hija estuvo obligada a presentar declaración de renta, entonces va a pagar un impuesto de ganancia ocasional sobre el valor de la nueva propiedad, que es bajito. Pero si mi hija no está obligada y no quedó obligada a pagar, a declarar renta en ese año en que recibió la nueva propiedad, pues no paga ningún impuesto. ¿Listo? Entonces, no va a pagar impuestos ni cuando recibió la nueva propiedad, ni cuando la madre muere y se consolida ese usufructo en el nuevo propietario. Ahí tampoco. Así que bueno, continuamos. Esta es la segunda figura, nuda propiedad y usufructo. Vamos con la tercera figura jurídica, tercera ficción jurídica, creación legal, ¿cierto? Esa tercera figura la encontramos también en nuestro Código Civil, ¿sí? Y es el fideicomiso. Este fideicomiso, podemos hablar de un fideicomiso, en este caso vamos a hablar sobre el fideicomiso civil. Y para ello nos vamos al artículo 794 en adelante. Por acá se los voy a mostrar, 794. Vamos a ver. Vamos a verlo por acá. Listo, acá.
794 en adelante, aquí regula todo acerca de la propiedad fiduciaria y todo sobre el fideicomiso. Pero en este caso nosotros nos vamos a referir solo a fideicomiso civil por el momento. Entonces, con este fideicomiso civil se puede también, digamos, como transferir la titularidad y el pleno dominio de un bien a esos hijos o a esas personas familiares y demás que se tiene en vida, ¿sí? ¿Cómo funciona? Y de una manera súper sencillita para que ustedes lo entiendan. Con el fideicomiso civil, que en primer lugar se debe hacer a través de escritura pública, se debe elevar a escritura pública, ¿sí? Y asimismo se hace un registro. Se debe elevar a escritura pública y ahí lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si yo soy la mamá, bueno, yo mamá quiero dejarle a mi hija, como a tener la seguridad de que si yo ya no estoy, entonces a mi hija le queda un bien inmueble, 2 o 3 o todos los bienes inmuebles que yo tengo. Entonces yo a través del fideicomiso civil lo que hago es decir o indicar que en caso de que se cumpla una condición, es decir, yo ya no esté, entonces mi hija, que va a ser la beneficiaria, va a recibir todos los bienes. Entonces lo indico, ¿cierto? Qué bien y qué bien, qué bien, va a recibir esos bienes. Y no es necesario que ella realice una sucesión para que reciba esos bienes, sino que ya con el fideicomiso civil ya se crea esa, digamos, esa obligación de que cuando se cumple la condición, entonces de que la madre muera, entonces la hija recibe esos bienes que se estipularon en dicho fideicomiso. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, como la idea para que ustedes entiendan de cómo realizar un fideicomiso. Ahora la pregunta es, ¿y qué efectos genera tributariamente el fideicomiso? Y es que ya lo ha dicho el Estatuto Tributario y también la DIAN en diferentes conceptos, en especial en uno, ha indicado que para la persona que recibe dichos bienes, pues también se genera para esta persona una ganancia cuando lo recibes. Cuando lo recibe, se genera una ganancia ocasional para esta persona. Entonces, probablemente tendrá que pagar un impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? Cada caso es especial, cada caso hay que revisarlo, pero estas son algunas de esas figuras y realmente como las que más se usan para repartir o distribuir esos bienes de los padres en vida de ellos a sus hijos o de asegurarles que en cierta manera cuando ya no estén, sus hijos los van a obtener sin ningún problema, sin sucesiones, sin complicaciones. Y algunos tienen muy buenos, digamos, como beneficios tributarios. Así que bueno, eso era todo por este video, de verdad espero que lo aprovechen mucho, lo disfruten y les ayude para su día a día, porque además de hacer inversiones, además de que nosotros estamos creando un patrimonio a través de nuestras inversiones, por ejemplo en remates judiciales, también nosotros debemos ser, digamos, juiciosos, ¿cierto? Ir organizando como todo ese tema patrimonial. Una última, pues como la menciono rápidamente aquí, es el tema también de crear una empresa, constituir una sociedad, todos los bienes a esa sociedad y demás, ¿cierto? Pero igual para esta también hay que utilizar una serie de organización, digamos, como a nivel tributaria y legal, para que después a los hijos, cuando ya no estén los padres, también les queden las acciones y demás. Pero pues ya lo hablaremos en otro video. Y bueno, muchas gracias por mirar este video. Espero de verdad que les sea mucha ayuda y nos vemos en uno próximo. Que estén excelente.